Buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y a los participantes del segundo
Congreso FACIT, con énfasis en la educación remota en el marco de la semana de nuestra facultad. En esta segunda edición del Congreso FACIT se han preparado una serie de talleres relacionados al eje temático. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida al taller El ABC de Laboratorio de Biología, una adaptación a la modalidad digital, impartido por las licenciadas Karen Yulisa Enamorado y Marta Luz Sorto, docentes del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede central Tegucigalpa. Les recordamos que durante el taller deben de tener presente las siguientes indicaciones. Número 1, agradeceremos no activar cámara ni micrófono por parte de los participantes. Número 2, las preguntas las pueden realizar a través del chat y así se transmitirán al tallerista en la ronda de preguntas y respuestas. La sesión está siendo grabada y transmitida a través de las redes sociales del evento. A continuación, daremos lectura a la hoja de vida de las talleristas. La licenciada Karen Yulisa Enamorado Rápalo. Ella es profesora de educación media en ciencias naturales con orientación en biología y química en el grado de licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es egresada de la maestría en ciencias naturales con orientación a la enseñanza de la biología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es estudiante de la carrera de biología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Participó en el taller de micología, teoría y práctica, en el taller de anatomía vegetal. En cuanto a los cursos, participó en el curso internacional teórico de micología, identificación de macrohongos y en el curso de uso de laboratorios remotos. Asimismo, también tiene el certificado en el diplomado de inglés como segunda lengua en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en el diplomado de formación pedagógica en educación superior en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En cuanto a la experiencia profesional, en la actualidad se desempeña como instructora de laboratorio de biología en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede central Tegucigalpa. Es autora del libro de texto, cuaderno de trabajo y guía docente para sexto grado en el área de ciencias naturales. Es profesora de ciencias naturales en el Instituto Central Vicente Cáceres, programa ICEMED. Es profesora de las áreas de biología y física del Instituto Central Vicente Cáceres en la modalidad presencial. Asimismo, es instructora del Laboratorio de Biología General en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Proseguimos con la licenciada Marta Luz Sorto Bueso. Ella es profesora de educación media en ciencias naturales con orientación en biología y química en el grado de licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es egresada de la maestría en educación en ciencias naturales con orientación en la enseñanza de la biología. Tiene estudios universitarios en la carrera de química y farmacia. También tiene el certificado en el diplomado de formación pedagógica en educación superior, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En cuanto a la experiencia profesional, actualmente es docente en el Departamento de Ciencias Naturales en el área de biología, sede central UPN-FM. Es docente del instituto o fue docente del Instituto San José del Carmen en las siguientes asignaturas: biología a 10º y 11º grado, primero y segundo de bachillerato en computación
y docente de Ciencias Naturales del 7º grado. Docente completo en el Instituto Técnico Honduras en las siguientes asignaturas: Ciencias Naturales del 3er ciclo básico y técnico, Biología y Química de los bachilleratos técnicos. Docente en el Sistema de Educación a Distancia con sede Nacaome en los años 2014 y 2015 en el área de Biología. Docente del Sistema Presencial de la UPN-FM sede Tegucigalpa desde el año 2017 hasta la actualidad. Dejamos abierto la participación de ambas docentes. Bienvenidas a este gran espacio del taller. Con ustedes, las dos docentes. Muchísimas gracias por la presentación, le agradezco. Y bueno, tengo conmigo a la licenciada Marta también. Buenas tardes a todos. Listo, entonces comenzamos, ¿verdad? Entonces vamos a proyectar pantalla. Vamos a ver, permítanme. Y bueno, este laboratorio o esta presentación, este taller se llama el ABC de los laboratorios de biología. Y bueno, son prácticas fundamentales que nosotros realizamos al inicio de nuestra carrera, tanto en ciencias naturales como en aquellas carreras, ¿verdad? Dirigidas al área de las ciencias naturales y principalmente que involucran a la biología. Entonces, lo que estamos presentando es una adaptación, ¿verdad?, a esta modalidad digital en la que nos hemos visto obligados a participar con el tema de la pandemia y nuestro trabajo desde casa. ¿Por qué le llamamos una adaptación al mundo digital? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en nuestros espacios, los espacios físicos donde desarrollamos las diferentes actividades prácticas de todas las clases de biología, química y física. Pero nos hemos visto obligados a transformar los espacios desde ese laboratorio, donde teníamos todos los materiales y equipos, y ahora lo trabajamos a través de un dispositivo, de una computadora, un celular o una tablet. Recordemos un poco las prácticas de laboratorio, las podemos clasificar dependiendo de las actividades que implican. Una de ellas es las prácticas propias de laboratorio, donde se hacen en los espacios físicos destinados para ello. Vamos a tener también las prácticas de gabinete, y es cuando realizamos cálculos, hacemos esquemas, hacemos diagramas. Ahora también las podemos hacer en forma digital, pero también recuerden cuando nosotros utilizábamos ese papel milimetrado y nos tocaba hacer mapas o estar haciendo esquemas, ¿verdad?, para representar algunos resultados de nuestros trabajos. Y bueno, los que muchos amamos principalmente son las prácticas de campo, cuando nos toca salir a campo a tomar muestras, a hacer observaciones, a tomar medidas. Entonces, esas son las típicas prácticas de laboratorio que nosotros hemos desarrollado, ¿verdad? Pero ahora tenemos que adaptarnos a la nueva modalidad. Y bueno, tenemos ahora prácticas interactivas, hablando de las prácticas virtuales. Y en las prácticas interactivas es cuando estamos utilizando una aplicación o un programa para desarrollar las actividades. Recuerden que cada laboratorio tiene una serie de objetivos. Entonces hacemos actividades programadas. Es un diseño didáctico que nos lleva a completar esos objetivos. Entonces, utilizamos, ahora tenemos en redes sociales, tenemos en aplicaciones y tenemos programas que nos pueden ayudar a alcanzar esos objetivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar esos equipos, esos materiales. Ahora, también tenemos clases demostrativas, y en las clases demostrativas es cuando vamos a ver principalmente imágenes y videos que nos van a ayudar a alcanzar esos objetivos. Entonces, eso es lo que hay, ¿verdad? Y claro, hay más. Aquí todo es experimentar, innovar y probar nuevas estrategias para facilitar el trabajo y el aprendizaje. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? En el laboratorio de biología hemos trabajado en conjunto con los maestros del área de biología. Principalmente tenemos
activas los espacios de biología general, de botánica, y estamos empezando a trabajar con el programa de anatomía para preparar, preparar guías, ¿verdad? Entonces las guías que sean apropiadas a los objetivos que se quieren alcanzar. Y luego tenemos una base de documentos. Esos documentos son las guías, las presentaciones, ¿verdad? Porque son los recursos que nos ayudan a desarrollar estas prácticas. Y tenemos hasta el momento prácticas para biología general, botánica, y estamos adaptando algunas para anatomía. Y luego tenemos una base de imágenes de microfotografía. Entonces, en esta base de imágenes, nosotros lo que tenemos son esas prácticas que necesitan observación bajo el microscopio. Entonces, tenemos una serie de fotografías que nos permiten alcanzar esos objetivos. Ahora, este trabajo lo hacemos en conjunto con los profesores del área de biología, pero el día de hoy tenemos a la licenciada Marta, ¿verdad? Que ella es una de las personas con las que hemos trabajado durante toda la pandemia, todos los 2 años que llevamos desde nuestras casas, y ella es la que va a ver el punto de vista desde los docentes, la importancia de estos laboratorios virtuales en las clases. Así es. Muchas gracias, licenciada Yulisa. Buenas tardes de nuevo a todos, autoridades, colegas, compañeros, participantes en este espacio de este taller que les tenemos preparado. Y bueno, quiero compartirles, ¿verdad? Desde mi punto de vista, de forma breve, compartirles y contarles cuál ha sido mi experiencia desde el punto de vista docente, ¿verdad? Y como dijo la licenciada Yulisa, pues hemos hecho un trabajo en conjunto, ¿verdad? Entonces, yo les voy a hablar un poquito de 3 aspectos importantes que yo he logrado concluir o he logrado identificar durante estos casi 2 años que tenemos de pandemia, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar primero dándoles un poquito, de forma breve, un concepto de lo que son los laboratorios virtuales. Y me gusta este concepto que lo tomé de lo que es una reunión de expertos, ¿verdad? De la UNESCO en el año 2000, donde dice que un laboratorio virtual, ¿verdad? Es un espacio electrónico de trabajo concebido para la colaboración y experimentación a distancia. Entonces ahí hay ya las palabras claves que nos indican, ¿verdad? Que es a distancia, con el objetivo de investigar, ¿verdad? O realizar otras actividades creativas, elaborar y difundir los resultados mediante tecnologías de la información y comunicación. Entonces eso es bien importante porque lo estamos haciendo a través de las famosas TICs, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, pues los muchachos se vuelven más creativos, nosotros nos volvemos más creativas y hemos adaptado, ¿verdad? Estos laboratorios a lo que es la virtualidad. Ahora bien, un aspecto importante que yo he podido recalcar, ¿verdad? Es la importancia que tienen los laboratorios virtuales en lo que es la biología. Aspectos que yo he logrado resumir o destacar durante todo este proceso, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, no tienen orden, sino que, ¿verdad? Puedo decir que una de la importancia es que destacan por su impacto visual, ¿verdad? Y sus características de animación. ¿Por qué? Porque simulan un ambiente real, ¿verdad? Ya lo explicó la licenciada Yulisa. Antes nos concentrábamos en un espacio, ¿verdad? Ahora lo hacemos de forma virtual. Y la ventaja de los laboratorios de biología es que hay mucho impacto visual, ¿verdad? Sabemos que este panorama actual de la virtualidad nos obliga a que ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Nos planteen nuevos retos y eso es lo que hemos hecho todos que hemos estado en este campo de la educación, ¿verdad? Entonces, esas metodologías tienen que ser capaces de construir, ¿verdad? Esas competencias orientadas a lo que es el logro de un mayor aprendizaje. Otra situación importante es que permite que el estudiante, ¿verdad? Acceda con facilidad a una gran variedad de herramientas a través de una interfaz interactiva, ¿verdad? Sabemos que la práctica de laboratorio es una estrategia pedagógica sumamente importante, potente, ¿verdad? Para la construcción de esos objetivos y de esas competencias procedimentales, ¿verdad? Y pues esto que nos ha permitido la virtualidad es explorar, ¿verdad? Tanto simuladores, software, videos, ¿verdad? Etcétera.
Entonces, eso es una de las ventajas, ¿verdad? Y de la importancia. No nos quedamos solamente ahí en lo que antes solo hacíamos en una sala de laboratorio. Y otra cosa importante es la facilidad, ¿verdad? Para explorar un laboratorio virtual que tienen los estudiantes y que esto lo convierte en una herramienta didáctica muy atractiva, ¿verdad? Sabemos que las TICs actualmente, ¿verdad? Nos ofrecen una amplia posibilidad de realizar estas actividades, ¿verdad? Complementarias y que van de la mano con la teoría, ¿verdad? Todos sabemos aquí que primero es la teoría y después la práctica, ¿verdad? Entonces en la práctica es donde nosotros como docentes, como instructores, podemos ver si estos muchachos analizaron, ¿verdad? Esos resultados de forma correcta, ¿verdad? Y ya no se quedan, como les decía yo, simplemente en un espacio, ¿verdad? Sino que podemos o pueden explorar varias plataformas virtuales. Bien, otra de las situaciones o de las cosas importantes que yo puedo destacar son las ventajas de los laboratorios virtuales, ¿verdad? En el caso de biología. Entonces, una es que favorece, ¿verdad? El aprendizaje autónomo, ¿verdad? Entonces, eso permite que cada estudiante, ¿verdad? Pueda asignar sus propias conclusiones, sus propias evidencias, sus propios dibujos, imágenes. Y otra cosa importante que nos permite la virtualidad es que podemos trabajar o pueden trabajar a cualquier hora, en cualquier lugar, ¿verdad? Y de hecho no solamente quedarse con lo que le da la licenciada Yulisa, con lo que le doy yo, sino que explorar en su medio ambiente y grabamos las sesiones de laboratorio y eso puede verlos, les permite verlas, ¿verdad? En otro momento, a la hora que ellos quieran, ¿verdad? Otra de las ventajas es la forma en que los estudiantes obtienen ese conocimiento, ¿verdad? Ya no solo son clases tradicionales, ya no solo son sesiones de laboratorios tradicionales, ¿verdad? Sino que la información la obtienen de otros medios, ¿verdad? Ya no solo se limitan a lo que tenemos en el laboratorio, la instructora, la docente, el microscopio, ¿verdad? Las placas fijas, los modelos, sino que ellos pueden explorar de otras fuentes adicionales, ¿verdad? Que son muy atractivas, ¿verdad? Sus colores, sus movimientos, entonces es una ventaja, ¿verdad? Esos conocimientos se amplían, obviamente. Y otra de las ventajas es que se utilizan, ¿verdad? Elementos multimedia y otros recursos que dinamizan esa información del conocimiento, ¿verdad? Y eso pues ayuda a que el estudiante pues tenga varios lados de donde obtener esa información, ¿verdad? Y por último pues el alumno se ve obligado a utilizar más su ingenio y creatividad. Créanme que hemos visto laboratorios muy bien elaborados, ellos se las ingenian y de hecho, bueno, están aquí presentes, me imagino que se las ingenian, ellos toman fotos, ellos toman videos, ¿verdad? Todos hemos sacado algo bueno de esta pandemia y es eso, ¿verdad? Ingeniarnos, crear nuevas cosas, ¿verdad? No solo quedarnos, como les decía yo, con lo que tenemos presencialmente, ¿verdad? Entonces, créanme que hay estudiantes que sí son muy creativos y hasta nosotros nos quedamos asustadas del trabajo, del buen trabajo que realizan, ¿verdad? Entonces, con la aplicación de estos laboratorios virtuales, ¿verdad? Yo he concluido o he sacado, ¿verdad? He visto que se logran dos objetivos simultáneamente, dos objetivos didácticos. Uno es que se pueden realizar prácticas relacionadas, ¿verdad? En este caso con la asignatura de biología, ampliando la disponibilidad de laboratorios, ¿verdad? O sea, ya no solo nos podemos quedar solo los mismos laboratorios que habíamos hecho presencial, sino que esta gama de aplicaciones, de software, de videos, etcétera, etcétera, nos posibilitan hacer, ¿verdad? Otros laboratorios mucho más interactivos, ¿verdad? Nos podemos meter en una célula ahí, ¿verdad? Y ver todos sus organelos, etcétera. Y otra cosa es formar a nuestros estudiantes o a nuestros alumnos en el uso de las TIC, ¿verdad? Creo que aquí todos hemos aprendido, ¿verdad? Los que ya sabíamos un poquito, pues estamos aprendiendo mucho más. Los muchachos de ahora son sumamente digitales, entonces eso nos ha ayudado a que hagamos una sinergia y bueno, que podamos ayudarles, ¿verdad? A utilizar estos
estas aplicaciones y viceversa, ¿verdad? También nosotros hemos aprendido de ellos. Bien, ahora quiero mostrarles un poquito, ¿verdad? De lo que son las guías de laboratorio que nosotros utilizamos en estos laboratorios virtuales. Entonces aquí yo tengo un ejemplo, ¿verdad? De un reporte de laboratorio de lo que es el ciclo celular. Entonces todos sabemos que un reporte de laboratorio lo que tiene es una parte teórica y una parte práctica. Entonces esto solo es, por cuestiones de tiempo y espacio, solo es una muestra, ¿verdad? De lo que es el laboratorio de ciclo celular, y lo que hacemos es que en la plataforma que utilizamos en la universidad, pues yo les subo la guía, ellos la descargan, la leen, ¿verdad? Como que estuviéramos en presencial, la leen, la estudian, ¿verdad? Para poder hacer la práctica sin ningún problema. Entonces ahí vemos, ¿verdad? El objetivo de la práctica, este es de ciclo celular. Creo que se recuerdan un poquito, ¿verdad? Lo que es el ciclo celular, que es ese proceso de reproducción, ¿verdad? De la célula. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Y obviamente hay una parte práctica, ¿verdad? Entonces, en la parte práctica, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Se les exige en la medida de lo posible que ellos puedan dibujar, que no dejen esa parte, ¿verdad? Porque cuando nosotros dibujamos, primero pensamos qué es lo que vamos a dibujar. O sea, utilizamos entre más sentidos nosotros utilicemos, ¿verdad? Para aprender, entonces mucho mejor. Entonces sí tratamos de que ellos siempre no pierdan esa parte de dibujar. Entonces ahí están las actividades, ¿verdad? Observe las imágenes de mitosis de huevo de pez en este caso, ¿verdad? E identifique las etapas del proceso. Y ahí ellos tienen que identificar, ¿verdad? En este caso la interfase, la profase, la metafase. Y si ustedes pueden observar ahí, ellos se las ingenian, ¿verdad? Le toman foto, dibujan, pintan, rotulan, que eso es bien importante, ¿verdad? De nada me sirve a mí que nos envíen dibujos sin que no sepan qué es lo que están viendo, ¿verdad? Obviamente, bueno, estos son cromosomas de humanos, es una lámina fija y un aumento de 100X, ¿verdad? Y aquí pues tenemos un dibujo de lo que es la interfase, ¿verdad? Mitosis de huevo de pez, y podemos ver ahí que rotuló su núcleo, ¿verdad? Etcétera. Aquí tenemos la profase, siempre también en el huevo de pez con su aumento, ¿verdad? Entonces, como les digo, se les exige dentro de la medida de lo posible que ellos puedan dibujar, ¿verdad? Que no dejen esa parte y que siempre rotulen. Entonces ahí está la metafase, ¿verdad? Ahí está la célula, ahí tenemos los cromosomas alineados. Y luego está la anafase y pues esta parte, aquí termina lo del huevo de pez, la telofase, ya cuando se van formando las dos células nuevas, ¿verdad? Y esto pues corresponde a lo que es la meiosis. En la meiosis pues se enseña lo que son la gametogénesis y la ovogénesis, y ellos dibujan ahí sus tubos, un corte de un testículo, ¿verdad? Y los tubos seminíferos, y ahí ellos van rotulando, ¿verdad? Igual aquí, pues lo que hay aquí es una lámina fija de un corte de ovario de mamífero, y ahí pues también dibujan lo que es la célula. Entonces, luego, bueno, esto lo hacen después de que la licenciada Yulisa ha explicado el laboratorio, en este caso pues ven placas fijas, etcétera, etcétera, y ellos luego hacen su reporte y lo envían de nuevo. Entonces, les voy a compartir ahora un pequeño video, un pequeño resumen de lo que nosotros hacemos en las prácticas de laboratorio, ¿verdad? Es chiquitito, es breve, para que ustedes pongan atención, ¿verdad? Siempre tratamos de que la licenciada Yulisa o que yo pues interactuar con el estudiante, hacerles preguntas, que ellos participen, que no solamente podamos ver ahí la cámara sin nada, ¿verdad? No sabemos qué hay detrás de las cámaras, pero sí tratamos de que el estudiante participe, porque de eso se trata. ¿Cómo voy a evaluar yo que el estudiante aprendió? Bueno, con la participación, ¿verdad? Porque a mí me pueden enviar un reporte, pero sí, la participación en ese sentido es bien importante. Entonces, les invito a que pongamos un poquito de atención para que escuchen que los estudiantes sí responden, sí ponen atención, ¿verdad? A estas prácticas. Entonces, pongamos atención, es un video breve. Y bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver. Y bueno, jóvenes, estos son los materiales que utilizaremos hoy.
El equipo técnico me confirma si se está escuchando, por favor. Sí, licenciada, sí se Vemos en la imagen y más adelante les vamos a dar el nombre de algunos de ellos. Es importante que tengan su lápiz y lápiz grafito. Tienen que hacer rotulaciones, ¿verdad?, en su guía. Generalmente en las prácticas van a tener que dibujar. Nosotros dibujamos porque cuando hacemos un dibujo, hacemos un esquema mental y eso nos permite, ¿verdad?, recordar con mayor facilidad las cosas que observamos. Entonces, vamos a trabajar en eso durante las prácticas de laboratorio. Y bien, bueno, nosotros como Laboratorio de Biología General, ¿verdad?, del Departamento de Ciencias Naturales, es un placer compartir con ustedes esta práctica sobre el uso del microscopio. Hablemos un poquito de la parte teórica. El microscopio, ¿qué es, verdad? Nosotros lo definimos así bien simple, como un instrumento que permite observar elementos que por su tamaño no los podemos ver a simple vista. Entonces los microscopios nos permiten amplificar las cosas para poder observar detalles. En este momento les puse una imagen. ¿Qué imagen es? Pueden desactivar los micrófonos. ¿Qué es lo que están viendo en la pantalla? Una hoja. Una hoja. Una hoja. ¿Ustedes se han puesto a observar una hoja alguna vez? ¿Qué cosas, qué características pueden ver en esa hoja que les puse? Su textura. Ajá. ¿Cómo le ven la textura? ¿Lisa? ¿Rugosa? A mí siempre en el sur donde mis abuelos tienen como una planta que es como la hoja que se ve como rugosita, algo así. Y siempre me acercaba a ver más, a ver qué miraba más, pero sí solo a ver que tenía como piel rugosa, algo así, no sé. Ah, ok. ¿Y qué más pueden ver ahí? En la hoja en general, ¿qué otro detalle pueden ver? Su color. El color color. verde, que tiene un color muy bonito. Ajá. Mira, aquí está. Estaba sanita porque la tuve que cortar para poder tomarle la fotografía. Entonces, la hoja, ¿verdad? Podemos ver unas líneas, no sé si ustedes logran ver unas líneas que atraviesan el haz de la hoja, si ustedes se acuerdan lo que aprendimos en la escuela, ¿verdad? La parte superior que da hacia la luz le llamamos el haz. La parte inferior, que es un poquito más opaca, le llamamos el envés. Estas líneas generalmente les llamamos nervaduras, ¿verdad? Y aquí podría estar el palito que lo conecta a la planta, que es el pecíolo. Si nosotros hacemos un corte en ese sentido, que le vamos a llamar corte transversal, y ese pedacito de hoja lo colocamos en el microscopio y utilizamos las herramientas adecuadas, entonces nosotros vamos a ver algo diferente. Y es que entre el haz y el envés de la hoja vamos a encontrar diferentes estructuras celulares. Todas estas que están aquí, en su mayoría, son células de tamaños más grandes, de tamaños más pequeños. Entonces, esta es una aplicación que nos permite observar. Nos pregunta si la queremos en inglés o en español. Entonces, en español, para los que nos sale mejor, entonces es en español. Y ustedes se van a fijar que ustedes tocan una parte del microscopio y les dan la información abajo. Entonces les dice el brazo del microscopio que conecta el tubo ocular a la base. Entonces les dan información de la función. Miren, tornillo micrométrico, tornillo macrométrico. La base les muestra cada estructura. Entonces ustedes pueden girarlo. Pueden conocer al microscopio y recordar las partes que lo forman. Este microscopio es un binocular, monocular o trinocular. Binocular. Trinocular, así es. Y esta estructura que estoy señalando, ¿verdad? Son los controles de la platina. Dice, nosotros le llamamos los tornillos del carro. Entonces, tienen dos ventanitas. Esta primera ventanita nos muestra otra vez las partes del microscopio y nos muestra su función. Entonces, esta parte nosotros ya la sabemos, ya la conocemos, pero puede ser que quieran revisarlo desde esta perspectiva. Este microscopio que se está observando es monocular o binocular. Monocular. Monocular.
Muy bien, entonces este es principalmente para conocer las partes. Ahora, lo que me interesa es que utilicemos este que parece un coronavirus, ese virusito que está ahí. Entonces lo vamos a abrir. En este virusito, en esta ventanita, vamos a tener una lista, ¿verdad?, de muestras. Esa lista de muestras son cosas que nosotros podemos ver. Están en inglés, pero todavía se entiende. Entonces tenemos lámina de 3 tipos de hoja. Son placas fijas, son preparados. Tenemos Aspergillus, que es un hongo, Rhizopus, que también es un hongo. Tenemos algunas otras muestras. Elijan uno. Me dicen 3, 5, 4, cualquiera de esas. ¿Cuál le gustaría ver? 15. El 15, elodea. La elodea es una planta acuática. Ahora, yo la toco y se marca aquí, ¿verdad? Se marca aquí en esta tablita. Entonces, hago clic en la parte de en medio. La parte de en medio es como el microscopio. Bien, esa fue, ¿verdad? Un ejemplo de un laboratorio, ¿verdad? Que hacemos con la licenciada Yulisa, obviamente de manera muy resumida, ¿verdad? En realidad hacemos 7 prácticas de laboratorio durante todo un periodo y todas con diferentes, ya sea con diferentes plataformas, ya sea simuladores, videos, demostrativas, de todo un poquito, ¿verdad? Para que el estudiante pueda captar de mejor forma los conocimientos. Como docente yo les puedo decir de que los laboratorios virtuales nunca van a desplazar a un laboratorio presencial, ¿verdad? Nunca. Pero sí abre una amplia oportunidad de que el muchacho, de que el joven, de que el estudiante, de que todos aprendamos de una manera mejor, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es como, y creo que así va a ser, no es que creo, así va a ser mezclado, ¿verdad? Tanto presencial como virtual. Entonces, vamos a utilizar todos los recursos virtuales que estén disponibles para ir enriqueciendo todos estos laboratorios, ¿verdad? Entonces, de mi parte es todo, ¿verdad? Espero sus preguntas al final del taller y ahora sí, los dejo con la parte práctica. Les toca a ustedes participar, ¿verdad? En este taller con la licenciada Yulisa. Muchas gracias por su atención y le cedo la palabra a la licenciada Yulisa. Muchas gracias, licenciada Martita. Y bueno, es un gusto volver a estar con ustedes. Y bueno, tengo una pregunta importante para ustedes en este momento. Quiero que me respondan levantando la mano y haciendo el icono de reacciones. ¿Cuántos de ustedes o quiénes de ustedes han trabajado con el microscopio alguna vez? Solo levanten la mano, el icono. Ok, excelente. Bueno, y es importante, ¿verdad? Me gusta saber quiénes conocen, quiénes han trabajado con el microscopio y quiénes no. Pero realmente me gusta jugar a la idea de que nunca hemos visto el microscopio y regresar el tiempo atrás a cuando fuimos por primera vez al laboratorio. Entonces, basándonos en eso, vamos a jugar, les digo, ¿a qué es la primera vez que van a hablar del microscopio? Entonces ya pueden bajar sus manitos y vamos a comenzar. Vamos a ver, compartimos. Un minuto, por favor. Listo. Bien, a esta práctica le llamamos el ABC de Laboratorio de Biología y es porque son 3 prácticas o 3 áreas importantes que se trabajan cuando estamos estudiando principalmente organismos, ¿verdad? Seres vivos. Y es el microscopio, la célula y los tejidos, tanto tejidos vegetales como tejidos animales. Pero la parte A es el microscopio. Entonces, como primera práctica, vamos a aprender un poquito del microscopio. Entonces, vamos a acordarnos de ese momento cuando tomamos por primera vez el microscopio. Así que, así como vimos en el video, es un poquito como repetido, vamos a ver la definición. Y es que el microscopio, ¿verdad? Es un instrumento, no es tanto un experimento, sino que es un instrumento que nos permite observar elementos que no los podemos ver a simple vista.
Ustedes vieron en el video que nosotros trabajamos con una hoja. En la hoja nosotros podemos ver características físicas, podemos ver el color, podemos ver tamaño, la podemos tocar, podemos sentir esa textura, podemos ver, como decía el estudiante, unos pelitos, le podemos ver arrugada, le podemos ver espina. Entonces son características que podemos ver a simple vista. Pero si nosotros hacemos un corte y lo miramos al microscopio, entonces las cosas cambian y nos permiten observar otras estructuras que nuestro ojo no es capaz de ver. Entonces, vamos a notar que está formada por pequeñas piezas y esas piezas, ¿verdad? Son las células que la forman. Entonces, este es un corte de hoja de Ficus elástica. Ficus elástica es el árbol de hule, ¿verdad? Si ustedes se han fijado en los ficus, normalmente tienen un látex y ese látex a veces vamos a encontrar en la hoja estas estructuras que son cistolitos, pero no nos vamos a detener en eso porque mucha información. Bien, las partes del microscopio, recordemos que tenemos diferentes tipos de microscopio. Tenemos microscopios electrónicos y tenemos el microscopio óptico. El microscopio electrónico trabaja en base a otros mecanismos, rayos de electrones, ¿verdad? Que caen sobre la muestra y nos permiten observar detalles hasta nivel atómico. Y hay una serie de microscopios especializados en esa área. Sin embargo, en los laboratorios de biología trabajamos con el microscopio óptico y este funciona en base a fotones, ¿verdad? Entonces vamos a ver las estructuras en base a la luz, con base a elementos de la luz, características y propiedades de ella. Ahora, tenemos una parte mecánica, no nos vamos a entrar en detalle, pero sí tenemos una parte mecánica y tenemos una parte óptica. La parte óptica son esos mecanismos que nos permiten observar las muestras. Y vamos a tener, y ahí si quiero hablar un poquito, vamos a tener los lentes objetivos y los lentes oculares. Los lentes objetivos son aquellos que están más cercanos a la muestra, ¿verdad? Y los lentes oculares son aquellos que están cercanos a nuestros ojos. Entonces, cuando nosotros estamos observando una muestra, ¿verdad? La fuente de luz, que es del microscopio, llega a una estructura que se llama condensador. El condensador redirige los rayos de luz y los hace incidir sobre la muestra. Entonces la ilumina. Y esta luz llega hasta el lente objetivo. El lente objetivo aumenta la imagen, ¿verdad? Y esa imagen aumentada llega al lente ocular, el cual va a aumentar un poco más esa imagen. Entonces, si nosotros hablamos, entonces, el objetivo y el lente ocular, ¿verdad? Son los que hacen el aumento. Entonces, el objetivo hace una imagen real y el ocular amplifica esa imagen real hasta formar una imagen virtual que es la que nuestro ojo puede captar. Entonces, cuando nosotros estamos observando en el microscopio, es importante saber cuál lente objetivo estamos trabajando y cuál lente ocular estamos trabajando. ¿Por qué? Porque el lente objetivo, no sé si se fijan, estos microscopios que tenemos en el laboratorio tienen 4 lentes objetivos. Cada lente objetivo tiene diferentes capacidades de aumento. Vamos a tener un lente objetivo de panorámico, ese generalmente nos ayuda a encontrar las cosas que queremos observar. Luego tenemos un lente de bajo poder que tiene una capacidad de aumento de 10 veces el tamaño real de la muestra. Un lente de mediano poder que aumenta 40 veces el tamaño real de la muestra y un lente de 100 que aumenta 100 veces el tamaño real de la muestra. Pero los lentes objetivos, porque puedes decir, 4, 10, 40, 100, no es tanto el aumento. Pero nuestros microscopios no trabajan solo con los lentes objetivos, sino que trabajan con el lente ocular. Y el lente ocular tiene una capacidad de aumento diferente. Entonces, los lentes oculares podemos encontrarlos de 10, de 16 o de 20. Entonces, eso amplifica. Cuando nosotros vamos a hablar del aumento total, vamos a multiplicar la capacidad del lente objetivo por la capacidad del lente ocular.
Entonces, el lente panorámico, que es de 4X, no estaría aumentando 4 veces el tamaño real de la muestra. Si el ocular es de 10, entonces estaría aumentando 40 veces el tamaño real de la muestra. Nosotros generalmente utilizamos el ocular de 10. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que tener, bueno, nosotros generalmente en las prácticas de biología general no hacemos mediciones de estructuras celulares, pero en otras áreas sí son necesarios. Entonces, es importante saber, ¿verdad?, el aumento real de la muestra que estamos observando. Entonces, para continuar, ¿verdad?, les hemos estado hablando de muestras, y bueno, las muestras son preparados de tejidos y materiales que queremos observar, y para hacerlo necesitamos unas láminas de vidrio que se llaman portaobjetos y unos que se llaman cubreobjetos. Los cubreobjetos tienen un grosor muy pequeño, son muy delgados, y los portaobjetos son un poquito más gruesecitos. Son transparentes y preferiblemente hay que utilizarlos sin rayones, ¿verdad? Que no estén sucios, que estén preferiblemente nuevos, ¿verdad? Sin dañar, sin rayar, porque entonces podemos confundir el polvo o los materiales rayados de los objetivos con estructuras. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bien, y también podemos usar un medio. El medio donde se va a colocar la muestra puede ser agua destilada, colorantes u otras estructuras. Ahora, las muestras se preparan de dos formas. Las muestras en fresco son materiales que nosotros tomamos, ¿verdad? Pueden ser tejidos vegetales, tejidos animales, pueden ser otros materiales. En este caso del video estoy colocando una muestra de papel periódico. En el caso del papel periódico, yo primero coloco la gota de agua, que es el medio de montaje, ¿verdad? Y después coloco el periódico. ¿Por qué? Porque el periódico, al agregar el agua, tiende a deslizarse hacia los extremos, entonces a mí me resulta más efectivo eso. Pero cada preparado puede ser diferente, entonces siempre es recomendable seguir las instrucciones de la persona responsable del laboratorio. Y bueno, importante, ¿verdad? Cuando nosotros estamos preparando, siempre debemos evitar que queden líquidos de colorante, agua o cualquier medio que estemos utilizando para evitar dañar los lentes. Ahora, las muestras en fresco pueden durar unos 30 minutos, ¿verdad? Unos 30 minutos, porque después de ese tiempo los tejidos se dañan, ¿verdad? La luz de la lámpara emite calor y entonces los organismos se dañan, los tejidos se deshidratan y entonces ya no es viable. Pero sí nos funciona para observar estructura, comportamiento y fisiología, ¿verdad? Estamos viendo los tejidos vivos. Ahora, también existen unas muestras que se llaman muestras post-mortem. Y las muestras post-mortem son, requieren de procedimientos, ¿verdad? Un poquito más largos, que se hacen extrayendo parte del tejido del organismo, ya puede ser a través de una biopsia o a veces lo hacemos por medio de una autopsia. Cuando hacemos con organismos vivos, a veces necesitamos hacer un sacrificio en caso de animales, y en caso de las plantas es menos agresivo porque las plantas solo cortamos el pedacito de tallo o de hoja o de raíz que necesitemos. En el caso de los tejidos animales, lo que estamos observando en la imagen número 1 es un órgano, ¿verdad? Que se está siendo cortado. Este órgano se coloca en una solución que evita la degradación de los tejidos. Entonces la colocamos generalmente en formalina. La formalina es ese mismo material, ese mismo químico que utilizamos para preservar a nuestros muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evita el proceso de descomposición. El problema a veces del formol es que endurece los tejidos, entonces es necesario a veces agregarle otras sustancias, ¿verdad? Entonces se hace un preparado que se llama solución fijadora. Entonces ustedes toman la muestra y la colocan en la solución fijadora. La solución fijadora detiene el proceso de degradación de los tejidos. Luego pasan por un proceso de deshidratación para eliminar toda el agua que contienen las células, y luego se agregan en un medio que se llama inclusión. Ese proceso se llama inclusión y generalmente utilizamos parafina. Luego ese tejido, ¿verdad? Ese tejido se coloca en estos cassettes y se hace una especie de cubo.
Este tejido que está ahí tiene en su interior parafina, es decir, hemos reemplazado todo el agua que contenía y la hemos sustituido por parafina. La parafina es el mismo material de las velas, de las candelas que nosotros usamos. ¿Y esto por qué lo necesitamos? Porque es un material firme que mantiene la forma, pero que también nos permite realizar cortes. Entonces nosotros utilizamos el micrótomo, que es una herramienta especial en el laboratorio para hacer este proceso, y hacemos cortes muy delgados, ¿verdad? Y los colocamos en el portaobjetos. Después pasan por un proceso de tinción y luego pasan a un montaje final. Ahora, la ventaja de las muestras post-mortem es que nos duran bastante tiempo. Bien, una vez que nosotros tenemos nuestra muestra, ya estamos listos para, no sé si voy muy rápido, si quieren voy despacio. Bueno, pero las preguntas las podemos resolver al final, ¿verdad? Ahora, para observar en el microscopio de forma general, ¿verdad? Sí. Ahora, si se fijan en la imagen, hay algo muy curioso. El microscopio, en este caso, está colocado de forma inversa, es decir, el cabezal debería de ir en el sentido opuesto. Esto lo colocamos así por una cosa bien graciosa, y es que el brazo termina protegiendo las muestras de accidentes con los estudiantes, ¿verdad? Pero la forma correcta de colocarlo es hacia el frente. Ahora, cuando nosotros, eso no va a afectar lo que estemos observando, no va a afectar para nada. Ahora, cuando nosotros ya tenemos nuestra muestra, la colocamos en la platina y la sujetamos con la pinza, que es esta estructura que está aquí. Y luego encendemos la lámpara. Una vez que encendemos la lámpara, nos aseguramos que el tejido esté iluminado. Y una vez que esté iluminado, procedemos a observar y hacer los ajustes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? Ustedes colocan y ajustan la muestra. Si el microscopio binocular, deben de observar los dos ojos, porque así fuerzan menos la vista. Pero hay personas que dicen que no se acostumbran, entonces es algo complicado, porque si ustedes trabajan solo con un ojo, entonces se cansan rápidamente y después el tiempo que pueden estar trabajando con el microscopio se reduce. Ahora, cuando ustedes están colocando la muestra, ¿verdad? Van a ver una sombra. Entonces ustedes ajustan con el tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico hasta definir la imagen. Si la imagen no se ve con buena calidad, necesitan seguir ajustando hasta alcanzar que la imagen se vea en alta definición. Las personas que tienen problemas de vista pueden utilizar lentes especiales, lentes oculares especiales para las personas que necesitamos anteojos, o inclusive los oculares se pueden ajustar a nuestras necesidades de la vista. Entonces eso no nos debería de afectar. Ahora, importante, ¿verdad? Una vez que tenemos la muestra, que la preparamos, ¿qué vamos a esperar? Nosotros tenemos nuestra muestra en el microscopio y lo que vamos a observar es algo similar. Esta muestra que tenemos aquí, depende de la muestra, ¿verdad? Esta muestra que tenemos aquí son algas filamentosas de agua estancada. Estas lo estamos observando en un lente panorámico de 4X. Eso quiere decir que tiene un aumento de 40 veces su tamaño real. Ahora, no sé si me pueden escribir en el chat, aquí lo voy a estar viendo. Y me gustaría que me pudieran describir qué es lo que ven. ¿Qué pueden definir aquí? ¿Qué observan? Yo sé que dice algas filamentosas, pero me gustaría que escribieran qué es lo que ustedes pueden ver. Siguen conmigo, ¿verdad? Gotitas de agua, como hilos, muy bien. Fibras verdes, muy bien. Algunos microorganismos, logran ver microorganismos, qué bien, muy bien. Ok, perfecto. Bien, entonces, si ustedes se fijan, podemos ver algunas estructuras, estas como hilos. Vemos unas gotitas, en realidad estas son burbujas de aire que quedaron atrapadas. Aquí atrás hay un organismo, no lo enfocamos bien, ¿verdad? Parece un tartígrado, no lo vi bien. También se ven residuos
de los materiales, ¿verdad? Estos, como es agua estancada, vamos a tener materiales en descomposición. Y bueno, esta fibra. Pero con el lente de 4X a veces no es suficiente lo que estamos viendo. Entonces, cambiamos el lente objetivo y observamos con el lente de 10. Y en el lente de 10 tenemos es el mismo tejido, pero ahora está un poco más amplificado. Ahora, ¿qué pueden ver ustedes? ¿Qué pueden observar? Si lo escriben en el chat, con gusto los leo. Tómense un segundo para observar. Ajá, muchas gracias, Patricia. Fibras de cabello, nos dice. Ajá, ¿qué más pueden ver? Algo que parece bambú. Muy bien, gracias, Joel. Manchas oscuras. Paredes celulares, excelente. Excelente. Si ustedes se fijan, vamos a ver que los hilitos que habíamos visto al inicio son estos que están aquí y que tienen unas delimitaciones que parecen como ladrillitos. Esas delimitaciones son transparentes y en el interior se ve algo como, ¿qué color lo ven ustedes? Entre café y verde. Exacto, entre café y verde. Entonces, se miran otras estructuras. Aquí parece que hay organismos, pero no era lo que estábamos enfocando en ese momento. Entonces, cambiamos de lente y pasamos al lente de 40X. Y ahora vemos cosas diferentes. Estamos amplificando la misma imagen inicial. Este lente de 40 nos hace ver un aumento total de 400 veces el tamaño real de la muestra. Y estos son los mismos hilitos que vimos con el lente panorámico. Ahora, ¿qué pueden ver ahí? Como gusanos verdes, muy bien. Está muy bien. ¿Qué más pueden ver? Ladrillos verdes, muy bien. Ajá, parecen cromosomas, me dice, pared celular, cloroplastos, muy bien. Un montón de moléculas. Ah, ok, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tenemos aquí es una célula vegetal con su pared celular bien delimitada, y en el interior vemos cloroplastos. Los cloroplastos son esas estructuras celulares que realizan, en el interior se realiza el proceso de fotosíntesis. Entonces, de ver los hilitos a ver los cloroplastos, ¿verdad? Entonces, en esta no vamos a ver más microorganismos, ¿verdad? Aquí más que todos estamos viendo, creo que es una alga filamentosa, ¿verdad? Entonces, están como unidas una tras otra, una célula tras otra, y forman una cadena. Bien, ahora, les traje una segunda muestra para reforzar, ¿verdad?, la idea, y tenemos esta muestra en casa, que es una planta acuática y lleva ahí un par de semanas. Entonces, por si les da curiosidad, ¿verdad? Entonces, vamos a observarla en el microscopio. Y la muestra que tomé es esta gotita de agua. Esta gotita de agua. Y esta gotita de agua nos ha dado los siguientes resultados. Fíjense bien. Con el lente objetivo de 4X. ¿Qué pueden ver? Ok, podemos ver bacterias. No sé si logran ver aquí el montón de partículas, ¿verdad? Están por aquí. Se están moviendo, son bacterias. Y esto que ven acá, no sé si lo miran conmigo. Se me queda como bloqueada el video. Ok, voy a poner pausa. ¿Miran estas estructuras aquí? ¿Verdad? Estos son organismos unicelulares. Entonces, en comparación con las bacterias, ¿verdad? Tienen un tamaño más grande.
Ahora, este es con el lente panorámico de 4X, ¿verdad? Si ustedes se fijan, estas presentan un movimiento. Los organismos en la gotita de agua están vivos, ¿verdad? Están muy dinámicos, pero quizás no sea suficiente verlo en 4X. Entonces pasemos al lente objetivo de 10. ¿Lo pueden ver? Ahora, hay unos movimientos, estos videos que estamos viendo los estamos haciendo con el celular. Entonces tomamos el celular y lo ponemos en el lente ocular y de ahí hacemos las grabaciones. Y además el medio donde están los organismos es agua, ¿verdad? Entonces en lo que estamos sosteniendo puede verse un poquito que se mueve el medio y también el pulso que no ayuda a veces, entonces cuesta un poquito. No sé, Zaira, si ya lo puede ver mejor. Ahora, si se fijan, este organismo está generando un movimiento y ese movimiento crea una corriente de agua. Esa corriente de agua es para atraer a las bacterias de las que se alimenta. Entonces, una vez que están cerquita, las ingiere por su aparato bucal y las digiere. Pero como quizás no sea suficiente y quizás les da curiosidad, lo podemos pasar al lente de 40X y vamos a ver aún más detalle. Vamos a ver estos, bueno, este es un organismo del género Euplotes, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene una gran cantidad de cilios que mueve para generar esa corriente de agua. Y se pueden ver unos detalles, algunos pelos, ¿verdad? Es un organismo ciliado. Y se ven en su interior algunas estructuras que no las vamos a definir en este momento, pero que sí valía la pena observar. Sí, es un bicho muy, muy bonito. Ahora, una vez que nosotros hacemos las observaciones, necesitamos etiquetar, porque nosotros observamos, disfrutamos cuando estamos con el microscopio, pero la información que nosotros tenemos o la que observamos para que no se nos olvide es importante escribirla. Entonces nosotros sugerimos, ¿verdad?, hacer una ficha como esta, donde colocamos, puede ser el dibujo, puede ser una fotografía, y luego rotulamos, ¿verdad? Una cosa que tenemos que rotular es el tejido que estamos viendo, la estructura o el nombre de la muestra. En este caso es una muestra de botánica, ¿verdad? Es un corte transversal de pecíolo de Ficus elástica. Le ponemos un colorante, este no es el color real del tejido, es una tinción de toluidina. Y las estructuras que queremos observar eran la epidermis, el colénquima lagunar y el parénquima. ¿Qué objetivo estamos utilizando? El objetivo de 10X. Y en ocasiones, si ustedes gustan, pueden poner el aumento total si acaso les interesa o tienen diferentes oculares. Entonces señalamos. Ahora, hay diferentes estructuras. Aquí podemos ver también los haces vasculares, tanto xilema como floema, pero en ese momento, en esa práctica, los objetivos no eran observar esos elementos, sino que era el parénquima, el colénquima y la epidermis. Bien, entonces eso es importante, rotular, ¿verdad? Si no tenemos un montón de dibujos que después no comprendemos. Ahora, nosotros en este laboratorio nos auxiliamos de ciertos elementos. Voy a dejar de compartir un segundo y le voy a enviar otro por el chat algunos enlaces. Y estos enlaces que les voy a compartir son de aplicaciones del celular que nos ayudan en estas prácticas. Les envío 4, ¿verdad? Uno es para la siguiente etapa de la práctica. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Tienen preguntas? Gracias a todos, ¿verdad? Entonces les envío aquí los enlaces. Y ahora voy a compartirles imagen desde el celular, ¿verdad? Porque estas son herramientas que nos ayudan a reforzar parte de los aprendizajes. Y bueno, jugar, ¿verdad? Jugar un poquito. Nosotros lamentablemente no podemos tener un microscopio para cada alumno en este tiempo, pero existen aplicaciones que sí nos permiten
hacer algo similar a lo que sería el microscopio. Ahora, como lo habíamos visto en el video, ¿verdad? Con la licenciada Marta, teníamos para observar el microscopio. Entonces tenemos una aplicación que nos permite conocer las partes del microscopio. La verdad, este es muy bonito. Nosotros podemos interactuar con él. Igual, como les había comentado a los estudiantes, tenemos la versión en español y en inglés, y ustedes pueden ir conociendo, o sus estudiantes, las partes del microscopio, ¿verdad? Y la función que cumplen. Es importante conocer la función, porque después, cuando nos toca estar con un microscopio por primera vez, y me pasó a mí, les tenía como miedo, porque tenía miedo como de arruinarlo, de no hacerlo bien y de arruinarlo. Y bueno, ya hemos aprendido a tratarlos con mucho amor y cariño, pero a utilizarlos, ¿verdad? Bien, entonces, este nos permite conocer las partes del microscopio, nos podemos acercar para ver más detalles, y bueno, así vamos explorando. Vamos explorando y vamos aprendiendo partes del microscopio. Ahora, otra aplicación que me gusta es esta. Y esta nos permite siempre, ¿verdad? Podemos ver las partes del microscopio, pero como esto ya lo vimos en la aplicación anterior, entonces lo vamos a dejar para ustedes si lo quieren explorar después. Entonces, como les decía, nos vamos a la siguiente, que tiene el icono que parece un virus, y vamos a tener la parte donde están las láminas fijas hacia la izquierda, y a la derecha una caja donde van a estar las muestras que seleccionemos. Y bueno, aquí tenemos varios elementos, y a mí me gusta siempre darles a elegir qué les gustaría ver. Pero no sé si alguien quiere escribir qué lámina, me pueden escribir el número, o la licenciada Marta me puede ayudar. Claro que sí. Vamos a ver si hay alguien que escribió ahí en el chat algo para darles oportunidad a ellos. Ahí piden la número 3, la 39, el ODEA. La 3, el ODEA. Ok, como no la, vamos a ver primero la número 4. La número 4. Ok, perfecto, la número 4. Vamos a ver las demás después. Y nos aparece esta pantalla. Esta pantalla tiene algunos elementos y vamos a tratar de hablar de ellos. Tenemos en el lado derecho, en la esquina inferior derecha, una lamparita. Esto es similar al botón de encendido de nuestro microscopio. Entonces hago clic y lo enciendo. Bien, en la parte superior tenemos un botón grande que es similar al tornillo macrométrico, y a la par uno pequeño que es el tornillo micrométrico, y estos botones están tanto al lado derecho como al lado izquierdo. En el lado izquierdo, en la parte inferior, tenemos otro par de tornillos. Estos son los tornillos del carro. Entonces nos ayudan a mover la muestra de izquierda a derecha, adelante y atrás. Luego tenemos al lado izquierdo 3 botones, y esos botones son los lentes objetivos. Entonces primero siempre trabajamos con el lente panorámico. Tenemos nuestra lámpara encendida, elegimos nuestro lente objetivo y ahora observamos algo en el medio de la pantalla. Ahora, ¿ustedes lo ven claro o lo ven borroso? Bueno, está borroso, ¿verdad? Entonces usamos el tornillo macrométrico para ajustar un poquito. Y aquí observamos algo. Este es una muestra, creo que es de rizopus, no recuerdo. A ver. Pero sí, lo que estamos viendo ahí son las hifas, ¿verdad? Y los conidios, ¿verdad? Que son los que tienen las esporas. ¿Lo ven borroso todavía? Vamos a ver, vamos a usar los tornillos. Bueno, quizás el problema es que no tiene el aumento necesario. Entonces cambiamos al lente de 10. Hacemos clic sobre el icono amarillo que dice 10 y ahora vemos algo diferente. Y ahí vemos las cifras, ¿verdad? Del hongo, y vemos las estructuras reproductivas. Entonces, si miran un poquito borroso, entonces lo vamos ajustando hasta que se vea claro. Y con el tornillo del carro podemos mover la muestra para observar más detalles. Y bueno, si quieren un poquito más, entonces aumentamos al lente de 40, ¿verdad? Y ahí vamos a ver las estructuras con las esporas, los esporangios, ¿verdad?
Entonces, en este ejemplo, casi no vemos tantos, aquí están, ¿verdad? Es un ascomicete. Bien, entonces, esa es con la prueba. Ahora podemos ver otro. ¿Nos habían dicho, licenciada Marta? Miremos la número que tiene ahí, la 39, de mitosis. La 39, ok. La 39 es mitosis en raíz de cebolla, ¿verdad? Es otra práctica que usualmente hacemos en el laboratorio. Y bueno, como ya no sabemos los pasos, pasamos directamente al lente objetivo de 4. Y voy a mover la platina hasta alcanzar la punta de la raíz, la cofia, la calitra. Y vamos a enfocar. Aquí vemos borroso y ajustamos con el tornillo macrométrico. Y afinamos con el tornillo micrométrico. Entonces ahí se ve algo, pero siempre se ve opaco. Entonces pasamos al lente de 10X y aquí ya podemos ver las estructuras celulares, ¿verdad? Que están formando o que forman el meristema apical, ¿verdad? Entonces esas son células, ahí se ve la calitra, se ve la rizodermis, se ve el córtex un poquito y luego se ve el tejido meristemático. Y si quieren ver más a detalle, pues pasamos al lente de 40 y ahí vemos estas otras células muy pequeñitas que están en proceso de división celular, ¿verdad? Que forman la puntita, la cofia de la raíz. Entonces, esta es una de las aplicaciones, ¿verdad? ¿Cómo estamos con esto? Ay, placa fija 15, yo dejé de compartir, pero tenemos más actividades, ustedes tienen ahí el enlace, les invito a descargar las aplicaciones y a jugar ustedes, a curiosear, ¿verdad? Esto es divertido, al final es como un juego. Pero bien, tenemos que continuar. Yo creo que quizás están un poquito cansados, pero apenas vamos por la práctica A. Necesitamos avanzar y vamos a ir a la práctica número B. Número B, digo letra B. Entonces, la segunda práctica, ¿verdad? Es hablar de biología celular y vamos a hablar un poquito de la célula animal y de la célula vegetal. Para ello, también tenemos la segunda aplicación que les envié. Entonces, vamos a hacer un cambio, vamos a volver al celular para explorar la aplicación que corresponde. Entonces, tenemos aquí varias aplicaciones y nos vamos a esta que dice iCell. Entonces, abrimos y nos va a salir una pantalla y en esta pantalla tenemos 3 opciones. Este enlace también lo podemos ver en la computadora y no necesariamente con la aplicación, sino que esta funciona perfectamente. En la guía, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con esta aplicación, le solicitamos completar un diagrama con las partes de la célula. Y bueno, este nos enseña un esquema de la célula animal, ¿verdad? La célula animal como en tridimensional y sus estructuras. Entonces siempre vamos a ver primero el núcleo celular, ¿verdad? Vemos que esta célula tiene el nucleolo bien marcado, entonces podemos observar sus características. Además nos dan anotaciones, entonces las anotaciones, aunque están en inglés, son bastante comprensibles. Y nos dan información básica, intermedia y avanzada. Entonces tenemos el núcleo, luego cubriendo el núcleo tenemos esta estructura amarilla que es el retículo endoplasmático, ¿verdad? Recuerden que el retículo endoplasmático se divide en 2, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El rugoso se caracteriza por la presencia de los ribosomas. Ahora, los ribosomas pueden encontrarse en todo el retículo, ¿verdad? Puede que no tenga retículo endoplasmático liso. Ahora, otra de las estructuras membranosas es el aparato de Golgi. Recuerden que el aparato de Golgi ayuda a sintetizar, o su tarea es sintetizar algunas enzimas, ¿verdad? Y también empaqueta proteínas y ayuda en los procesos digestivos celulares. Entonces aquí lo podemos observar. Lo bonito de esto es que yo estoy manipulando el diseño con la mano, con mi dedo. Entonces estamos jugando con eso. Luego tenemos las mitocondrias, ¿verdad? Recuerden que las mitocondrias son las responsables de la respiración celular y a través de ellas obtenemos las moléculas de ATP que requiere nuestro cuerpo para poder funcionar.
Luego tenemos estas pelotitas verdes, son los lisosomas. Los lisosomas son producidos en el aparato de Golgi y contienen enzimas digestivas. Cuando llegan sustancias nutritivas, se envuelven en los lisosomas, ¿verdad? Quedan ahí empaquetados, se degradan y luego los azúcares son liberados al protoplasma, al citoplasma. Y luego también tenemos los peroxisomas. Entonces los peroxisomas ya lo que atrapan son sustancias potencialmente tóxicas, ¿verdad? Entonces nos protegen. Y esto es en cuanto a la célula animal. La membrana celular se mira, ¿verdad? Se mira, no la podemos marcar en esta aplicación, pero sí se puede observar. Y se mira el citoplasma, ¿verdad? Como si tuviera movimiento, como si tuviera la parte acuosa por lo menos. Pero vamos a ver también la célula vegetal. La célula vegetal, recuerden que tiene una diferencia principal y es la presencia de la pared. Entonces, la pared celular está antes de la membrana celular, están muy cercanas. Entonces, si nosotros vemos aquí la pared, no vamos a poder observar. Entonces, se lo quitamos y luego vamos a observar las estructuras celulares. Vamos a notar el núcleo, ¿verdad? Su nucleolo, el retículo endoplasmático, igual que en la célula animal, vamos a tener el aparato de Golgi, los peroxisomas, también vamos a tener lisosomas que están marcados, pero en la célula vegetal tenemos otras estructuras que son importantes y son los plastos. Los plastos pueden contener diferentes cosas. En el caso de las células que se encuentran cerca de las hojas o que se encuentran cerca de la luz, que pueden recibir luz solar, vamos a tener los cloroplastos. Y los cloroplastos, ¿verdad? Tienen este sistema de tilacoides en el interior y el pigmento de clorofila, y es el que hace el color, le da el color verde a las plantas, pero también es donde se realiza el proceso de fotosíntesis. Recordemos que fotosíntesis es la transformación de CO2 más agua más luz solar en azúcares, ¿verdad? En moléculas de glucosa. Bien, entonces otra cosa interesante de la célula vegetal es que tiene una, no sé si logran ver, que cuando yo giro la célula no se ve el núcleo, pero tiene un material que está como en movimiento en el interior. Y es que la célula vegetal se caracteriza por presentar una gran vacuola, ¿verdad? La vacuola contiene sustancias acuosas y en esa solución acuosa vamos a encontrar sustancias tanto de desecho o tóxicas o materiales que la célula puede llegar a necesitar en cualquier momento. Pero bueno, la célula vegetal, también tenemos una célula de bacteria, ¿verdad? Presenta características diferentes. Recuerden que estas son células procariotas, no tienen un núcleo definido. Entonces vamos a ver que el ADN está libre en el medio y vamos a encontrar la membrana y vamos a encontrar una gran cantidad de vacuolas, ¿verdad? De vacuolas. Este que vemos aquí es, parece una Helicobacter pylori, solo que no lo describen. Ah, bueno, que tenía unos flagelos también, ¿verdad? La célula. Tenía unos flagelos. ¿Siguen conmigo? Hola. Aquí estamos, licenciada Yulisa. Creo que es un problema del celular, permítame. Listo, ¿verdad? Entonces ya no estamos compartiendo en el celular. Bien, entonces, bueno, esa es una aplicación que nos ayuda un poquito a observar estructuras celulares. Tenemos una segunda aplicación también para observar estructuras celulares. Y bueno, aquí vamos a tener solamente la célula animal, ¿verdad? Podemos ir navegando y observando algunas estructuras. Por ejemplo, aquí vamos a ver el retículo endoplasmático.
y ya lo muestran de una forma diferente, ¿verdad? Se ve que es una estructura membranosa. Vamos a ver el núcleo, ¿verdad? En el núcleo, recuerden que los cromosomas solo se van a definir cuando es la división celular, pero aquí lo hacen por fines didácticos, supongo. Vamos a ver los poros que tiene el núcleo, la membrana nuclear, por donde pasa el ARN mensajero. Vamos a tener también las mitocondrias, si ustedes se fijan, el diseño es diferente. En este modelo también nos enseñan el citoplasma, y aquí se marca, se ve como que parpadea un poquito. Bueno, ahí nos mencionan los cromosomas. Pero algo que me gusta, y vamos a ver si lo puedo observar aquí, es esto que ven aquí enfrente, como moradito, se ve un ribosoma y se ve la cadena de ARN que se está fabricando, ¿verdad? Que se está generando a partir, es la proteína que se está generando a partir del ARN mensajero en el ribosoma. Entonces, si ustedes quieren, pueden utilizar cualquiera de estas aplicaciones para conocer y estudiar las células. Igual tenemos las vacuolas. Aquí lo que sí vemos son las fibras, ¿verdad? Del citoesqueleto. Y bueno, ahí vamos explorando y conociendo un poquito más de las células. Pero, bueno, no sé si ya estamos aquí. Listo, pero aunque estos modelos son muy bonitos y nos llaman la atención, entonces no es lo mismo que ver las células animales y vegetales en el microscopio. Esto que estamos observando aquí son células planas del epitelio bucal, ¿verdad? Hacemos un raspado bucal y las coloreamos con eosina. Vemos el núcleo, vemos la membrana celular y vemos el citoplasma. Luego tenemos una muestra de célula vegetal y entonces en esta muestra, está coloreada con azul de metileno y eosina, vamos a poder observar las paredes, ¿verdad? Asumimos que la membrana está ahí, aunque no se observe, el núcleo y el citoplasma. Ahora, en el medio vemos una célula diferente y ese es el estoma. Y luego algunas estructuras vegetales, vamos a tener cloroplastos, amiloplastos, cromoplastos, estas son cristales de oxalato, ¿verdad? Las drusas, granos de almidón, que lo encontramos en el látex de la corona de Cristo, rafidios. Y esto para hablar de algunas cosas de la célula vegetal y animal, ¿verdad? Entonces, una vez que ya conocemos la célula, ya conocemos las partes, nos vamos a estudiar un poquito de los tejidos. Ya vamos a terminar. Y en los tejidos hay que recordar la teoría celular, y es que todos los seres vivos estamos formados por células, que las células realizan todas las funciones metabólicas que se requieren para sustentar la vida, y que toda célula proviene de una célula preexistente. También recordemos que la forma y la función, la forma y el tamaño de la célula dependen de la función que desempeña. Entonces vamos a tener diferentes tipos de célula. Y tienen una estructura, y las células que tienen una estructura y función similar van a formar los tejidos. Ahora, tejidos vegetales son muy diferentes a los tejidos animales. En los tejidos vegetales vamos a tener una clasificación en tejidos simples, cuando son un solo tipo de células, y tejidos complejos, que son los que tienen diferentes tipos de células. Y entre los simples tenemos al parénquima, ¿verdad? Aquí el que nosotros más conocemos son el parénquima en empalizada, ¿verdad? Que es el que hablamos siempre con nuestros estudiantes, y el parénquima esponjoso, que contiene burbujas de aire, ¿verdad? Que facilitan el intercambio gaseoso. El colénquima, ¿verdad? Este que está aquí es parénquima. El colénquima es este que está acá, ¿verdad? Este pequeño. Y el colénquima cumple funciones principalmente de sostén. Y el esclerénquima, ¿verdad? Que son células. Ahora, estos tejidos, recordemos que el tejido parenquimático son células vivas. El tejido colénquimático son células con paredes gruesas, pero que sus células todavía están vivas, solo que han perdido algunas funciones.
Pero las células del esclerénquima han perdido todo el contenido celular y únicamente quedan las paredes engrosadas. Entonces esto que vemos aquí es una pared celular gruesa, ¿verdad? Y estos son las fibras que encontramos en la pera. Por eso cuando nosotros comemos pera sentimos como arenita, ¿verdad? Es rico en fibras. Ahora, entre los complejos vamos a tener el epidérmico, que va a contener estomas y células acompañantes. También puede tener tricomas y otras estructuras. Vamos a tener también el tejido vascular, que es diferente en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y vamos a ver que estos tejidos, estos haces vasculares, van a estar formados por dos tipos de células. El xilema, ¿verdad? Que es el que transporta el agua desde la raíz hasta las hojas y todo el resto de la planta, y el floema, que lleva los nutrientes desde las hojas hasta el resto de la planta, a todas las estructuras. Y vamos a tener tejidos fundamentales, que en el caso de los tejidos fundamentales son como tejidos de relleno. Donde hay un espacio, entonces se rellena. ¿De qué se rellena? ¿De parénquima, colénquima o esclerénquima? Ahora, es diferente los tejidos animales. En los tejidos animales vamos a tener 4 tejidos principales: epitelial, conectivo, nervioso y muscular. El epitelial lo vamos a clasificar dependiendo del número de células o de su forma. Entonces podemos tener cúbico, cilíndrico, escamoso, puede ser simple, puede estar en capas y puede parecer que tiene varias capas, pero realmente sea una sola. Ahora, en el tejido conectivo vamos a tener tejido conectivo laxo, ¿verdad? Que entre los que más conocemos sería el adiposo, pero tenemos otros tejidos. El tejido denso, que nos va a formar los tendones y los ligamentos, y tejidos especializados. Y entre los tejidos especializados tenemos tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido conectivo y reticular, como la sangre, ¿verdad? La sangre es un tejido reticular. Y en el tejido nervioso vamos a tener diferentes células, pero las que todos conocemos y recordamos son las neuronas. Y luego el tejido muscular, que tenemos 3 tipos de tejido muscular, ¿verdad? El músculo esquelético, que son los que forman esa estructura de nuestro cuerpo, el músculo cardíaco, que está únicamente en nuestro corazón, y el músculo liso, que recubre principalmente nuestros órganos digestivos, nuestro sistema digestivo. Entonces veamos un poquito, ¿verdad? No les pongo todos los tejidos, solo algunos que son como relevantes, y aquí vamos a tener un epitelio cúbico simple, ¿verdad? Que forma los vasos, ¿verdad? Que forman los vasos, y esta es una muestra de lámina fija de riñón. Entonces, cada una de estas pelotitas que vemos aquí son núcleos celulares. No vamos a ver delimitado el citoplasma, sino que vamos a observar los núcleos y asumir que están divididos, ¿verdad? Porque no se ve esa delimitación. Ahora, este que vemos aquí es tejido epitelial también, pero este se encuentra en el epitelio del intestino, recubriendo la mucosa, ¿verdad? La mucosa digestiva. Entonces vamos a notar que tiene como pelitos, tiene como prolongaciones, y esas prolongaciones están formadas por pequeñas células que a su vez tienen pequeños prolongaciones. Entonces les decimos que este es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿verdad? Y además vamos a ver algunas células diferentes. Creo que aquí se ven unos puntitos blancos que son una glándula, son las que producen una mucosidad, son las células caliciformes. Este que está aquí, me gusta mucho en especial porque es hueso compacto y vemos la estructura del sistema de Haber en esta lámina que estamos observando. No sé si lo logran ver. Se ven las láminas concéntricas, se ven los canalículos, que son estas como conexiones entre las laminillas, y un conducto central por donde pasan los nervios y las venas y arterias, ¿verdad? Los vasos. También podemos observar un poquito de una lámina de tejido cartilaginoso, y aquí vemos los condrocitos. Aquí a veces le llamamos laguna a estos espacios, pero estos espacios estaban llenos de una sustancia que llamamos sustancia fundamental amorfa, ¿verdad? Y que se pierde en el proceso de preparación.
Este tejido es tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo tenemos dos tipos, la grasa amarilla y la grasa parda. La grasa parda generalmente se encuentra en los bebés recién nacidos y les ayuda a mantener el calor, ¿verdad? Y esta que vemos aquí es grasa amarilla y vamos a ver esta característica como huecos. Y es que en el proceso de preparación, la grasa que contenían se pierde. Entonces vamos a observar, no sé si logran ver en esta, que el núcleo de la célula está como pegado hacia el límite de la membrana. Entonces está así, como hacia un extremo y deja todo este gran espacio para guardar grasa, para guardar energía que quizás lo ocupemos en algún momento, ¿verdad? También tenemos el tejido conectivo vascular, la sangre. Vamos a tener diferentes tipos de células, los eritrocitos, los leucocitos. También tenemos unas plaquetas aquí, ¿verdad? Así rapidito también tenemos el tejido conectivo, el tejido nervioso. Y lo que estamos viendo aquí es una neurona multipolar, ¿verdad? Posiblemente aquí estaba el axón. Esto solo es el soma, solo es el cuerpo de la célula. Se ven algunas prolongaciones de las dendritas y recuerden que los axones llegan hasta los extremos del cuerpo donde están recibiendo, ¿verdad? Información. Y bueno, por último tenemos el tejido muscular y el tejido muscular, este que está aquí es tejido muscular esquelético, es decir, esos músculos que tenemos en nuestro cuerpo que nos ayudan a movilizarnos. Y vamos a ver que estos tejidos son diferentes al resto. En el caso del músculo esquelético, las fibras, ¿verdad? De las fibras celulares tienen núcleos o diversos núcleos, son multinucleados. Y vamos a encontrar también que presentan unas especies de líneas, que son estrías transversales, que están formados por estructuras proteicas, ¿verdad? Que forman el sarcosoma. Y luego tenemos músculo cardíaco. Otra cosa importante es que el músculo esquelético tiene movimiento voluntario, que no aumentan el número, ¿verdad? No aumentan el número cuando tenemos hipertrofia muscular. No es que aumente el número de células, sino que las fibras se mantienen constantes, solo va como aumentando el contenido. Luego tenemos el muscular cardíaco, que vamos a tener células individuales divididas por algo. En esta imagen casi no se nota, pero quería resaltar estas estructuras que están aquí, que son los discos intercalares, que son las divisiones entre una célula y otra. Otra cosa importante es que las células cardíacas presentan forma de rama, son como ramificadas. Ahora, el movimiento del músculo cardíaco es involuntario. Es involuntario. Nosotros no lo podemos manejar. Y en el caso del el tejido muscular liso, ¿verdad? También es un músculo con movimiento independiente, pero vamos a tener células individuales, ¿verdad? Que tienen como una forma fusiforme y presentan también, no presentan estrías, no forman fibras. Y bueno, no sé si las logran observar. Entonces, todos estos son tejidos musculares, pero tienen características y formas diferentes. Entonces, esto es parte de lo que nosotros trabajamos. No lo estamos viendo todo, ¿verdad? Obviamente, solo estamos haciendo una demostración y estamos trabajando para mejorar tanto la calidad de las imágenes como las actividades desarrolladas y bueno, validando los procesos. Espero que les haya gustado esta actividad, que no se hayan cansado tanto, porque sí, son 3 prácticas en una de las que estábamos trabajando. Muy bien, licenciada Karen Yulisa y licenciada Marta Luz Sorto, gracias por su presentación. Vamos ahora al espacio de preguntas, diciéndoles que solo contamos con una pregunta. De Gustavo Cerrato, ¿qué lentes son los más recomendados para este tipo de prácticas? Okay, gracias. Bueno, el lente depende de los objetivos. Los materiales son diferentes, ¿verdad? Vamos a tener en el mercado diferentes tipos de lentes objetivos, pero un lente muy cuidado nos puede ayudar a observar cualquier material que necesitemos. Generalmente están hechos de fluorita,
¿verdad? Y yo tengo un microscopio de juguete que creo que lo pueden ver al fondo y los lentes no son muy buenos, muy específicos, pero sí ayudan a hacer las observaciones que necesitamos y muchas de las fotografías que estábamos viendo en la práctica de hoy han sido tomadas con este microscopio, ¿verdad? Entonces se ve bien. Ahora, si queremos ver estructuras en particular, por ejemplo, si queremos ver cromosomas, entonces utilizamos preferiblemente el lente de 100, el de inmersión, ¿verdad? Porque tiene mayor potencia, mayor aumento y nos permite ver esas estructuras. Si queremos ver organismos, entonces en el lente de 10 o 40X son suficientes, igual para tejidos vegetales. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias. Espero haber respondido su consulta. Muy bien. Solo hubo esta pregunta, así que ahora entramos a la parte de las felicitaciones. Les saludan desde la Ceiba Atlántida, de Guatemala, desde La Paz. Mencionan que es un excelente tema. Gracias por compartir el conocimiento. Saludos a todos. Es un taller de lujo para la biología. Excelente explicación sobre el taller. Felicitaciones a ambas. Muy interesante cada punto que trataron. Gracias por la enseñanza que nos han brindado. Muchas gracias por las enseñanzas en este taller. En verdad, he tenido una tarde diferente, llena de sabiduría de parte de ustedes. Me la llevo para compartir con mis alumnos. Excelente presentación. Felicitaciones a las ponentes. Excelente trabajo. Felicitaciones desde Centro Regional Universitario de Choluteca. Excelente y gracias por la información. Bueno, hay muchas felicitaciones para las dos, la licenciada Karen Enamorado y Marta Sordo. Muy bien, para finalizar, vamos a decir cuáles son las conclusiones de su taller. Las competencias académicas a utilizar en los laboratorios virtuales en biología son: forma a los estudiantes en el uso de las TIC, logra un alto impacto visual, es de fácil acceso y la exploración, lo que permite ser una herramienta didáctica interactiva, utiliza una diversidad de recursos multimedia que dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por último, contribuye a desarrollar las habilidades del pensamiento superior, como ser la creatividad, el ingenio y la originalidad. También los asistentes dan su punto de vista en que esas aplicaciones en el celular han sido fantásticas y fabulosas y que ellos las podrán utilizar con sus estudiantes. Muchas gracias a las dos. En nombre de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del Comité Organizador del Segundo Congreso de la FACIT del año 2021, agradecemos a las licenciadas Karen Yulice Enamorado Rápalo y Marta Luz Sorto Hueso por compartir su experiencia y conocimiento en este evento importante para la educación superior. Al igual, agradecemos a todos ustedes, participantes, por su buena disponibilidad al aprendizaje de la biología y por la permanencia en el taller. Les invitamos a que participen en las actividades del segundo congreso de la FACIT que continúan el día de hoy y de mañana. En este momento daremos lectura al diploma de los talleristas. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Vicerrectoría Académica y la Facultad de Ciencia y Tecnología otorgan el presente diploma de agradecimiento a Marta Luz Sorto Hueso y Karen Yuliza Enamorado por su colaboración en impartir el taller El ABC del Laboratorio de Biología, una adaptación al mundo digital. En el segundo congreso de la FACIT, Tecnología, Ciencia y Sociedad en la Educación Remota, realizado del 13 al 15 de octubre de 2021. Extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 15 días del mes de octubre del 2021. Firman
el diploma, el vicerrector académico, el magíster Bartolomé Chinchilla, el decano de la FACID, el magíster Carlos Aguilar y la vicedecana, la magíster Alba Rosa González. Les invitamos entonces a seguir participando en las actividades programadas del Congreso que pues prosigue hoy y mañana. Feliz tarde a todos, me despido de ustedes, soy la profesora Karen Lozano.